Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Romina Olate, yo soy médica cirujana y vengo a hacer este taller en el que vamos a hablar de los entrenamientos en salud, todo esto en contexto y reconociendo el poder de los hábitos saludables. ¿Ya? Así que vamos enseguida. Bueno, estamos hablando de hábitos y queremos hacer un cambio, ¿cierto? Pero ¿qué son los hábitos? Los hábitos son actividades reflejas automáticas en nuestro sistema nervioso, que en realidad están ya automatizadas y que nosotros hacemos la mayoría del día y que ni siquiera cuestionamos. La mayoría o el 70% de nuestra actividad diaria es automatizada, ya es un hábito. Entonces, el cerebro, generalmente cuando nosotros queremos hacer cambios, pone un poco de resistencia, porque en general el cerebro siempre va a querer tomar el camino en el que pueda hacer el menor gasto de energía y en el que pueda sentirse en confort y seguridad. Entonces, un cambio de hábito es un desafío para nuestro cerebro. Existe una parte del cerebro que se llama sistema límbico, se produce una resistencia límbica, que es como literal esa resistencia que sentimos cuando estamos empezando a confrontar a este cerebro a algo nuevo, a nuevas conexiones neuronales, etcétera. Les voy a hablar un poquito ahora, primero, sobre los hábitos en general, cómo enfrentarlos, cómo vamos o algunos tips para poder cambiarlo. Y bueno, en realidad, esto en contexto de qué, les voy a contar en la siguiente diapositiva. En contexto de que los hábitos tienen o son la clave para prevenir enfermedades que son la principal causa de muerte acá en Chile. O sea, si nosotros hacemos cambios de hábito, yo les voy a hablar ahora un poquito de los tips de eso y luego algunas medidas generales, general la medicina del estilo de vida, podemos evitar esto, ¿ya? Podemos evitar esto, que son estas enfermedades que tenemos acá, que son las principales causas por las que se mueren los chilenos. Este son datos del 2019 en el que vemos de que aproximadamente, y lo que ya se sabe es que están siempre en batalla, las enfermedades que son los cánceres, y por otra parte las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cardiovasculares, los infartos, las trombosis cerebrales, todo lo que tiene que ver con estas enfermedades crónicas generalmente. Entonces, ya sabemos que un 30% son a causa de cada uno de estos, pero la clave y por qué traigo esta información es que el 60% de los cánceres pueden ser prevenibles con estilo de vida saludable. O sea, si yo me meto en un entrenamiento en salud, si yo hago cambios de hábitos, de estilo de vida, me comprometo con mi salud, puedo evitar en un 60% eventualmente. Y eso más allá de la genética, ¿ya? Porque, como vamos a ver ahí en un detallito más adelante, la genética no significa necesariamente que yo voy a desarrollar una enfermedad. Para que esta enfermedad se desarrolle, tienen que haber hábitos y un ambiente que estimule que estos genes se desarrollen. Entonces, nosotros podemos influir directamente en nuestra salud, ¿ya? En tener un buen pasar en general. Otro punto es que de estas enfermedades, que ya dijimos, uno eran los cánceres, las que producían más mortalidad, tenemos también las enfermedades del sistema circulatorio, y de estas, que son las enfermedades cardiovasculares, el 80% son prevenibles con estilos de vida saludables. Desde ahí la importancia de tomar en serio esta presentación respecto a los cambios de hábito y respecto a tomar o participar o hacer algún cambio con ayuda, en este caso, ideal, algún entrenamiento en salud para evitar estas consecuencias. ¿Ya? Primero partiremos hablando un poquitito sobre los hábitos para que entendamos el contexto y la dificultad que significa. Como yo les decía, el cerebro va a poner una resistencia, ¿ya? Esta resistencia límbica. La mejor manera de lograr un hábito es que se haga automatizado, tal cual como todo lo que nosotros hacemos. Nos levantamos, nos lavamos la cara, automático, estamos pensando en otras cosas, nos lavamos los dientes. Y para que un hábito, lo ideal es lograr de que el cerebro lo automatice. Pero para eso tiene que haber un proceso. Y yo les voy a proponer algunos pequeños tips al respecto, ¿ya? Bueno, primero, un hábito, ¿cierto? Tenemos esta imagen acá. Hay varias esferas que influyen en un cambio de hábito. Y para proponérselo, primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué deseo
o qué me motiva a hacer este cambio y conectarlo o transformarlo en algo que sea relevante para nosotros. O sea, tomar conciencia de que yo no quiero llegar a una vejez eh, limitada, por ejemplo. Comprometerte con ese deseo que mueva y estimule mis emociones para poder hacer este cambio, ¿ya? Luego, buscar conocimiento, qué hacer, cómo hacer. Y ahí es donde entra el entrenamiento en salud. El entrenamiento en salud es, en el fondo, bueno, al final les voy a definir un poquito ahí esta propuesta del entrenamiento en salud, pero ahí es donde pueden ayudarnos a cómo hacer este cambio, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Cómo avanzar? ¿Ya? Este conocimiento teórico, ¿ya? Habilidades, cómo hacerlo también, en donde también entra el entrenamiento en salud. Y ahí les voy a hablar al final de ello. Y ahí tenemos este cambio de hábito. Claramente, se puede intentar solo, yo puedo intentar tener conocimiento teórico, puedo intentar buscar el componente práctico, pero no es tan fácil. Los hábitos no son fáciles de cambiar, va a estar luchando nuestro cerebro, van a haber varios elementos que van a estar influyendo. Y por eso es importante que ojalá estos cambios de hábitos, que ya vimos que son tan importantes, se hagan con profesionales o personas capacitadas para enseñarme a hacer este cambio. ¿Ya? Entonces, acá les dejo algunos tips generales, ¿ya? Primero, si yo quiero hacer un cambio de hábito, tengo que tener mis necesidades básicas resueltas. O sea, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, no puedo no haber dormido, no puedo haber no alimentado, porque va a producir una contraparte más resistencia, porque van a haber otras excusas para mi cerebro decir, no, pero es que yo no he comido, mejor duermo, mejor descanso. Entonces la idea es darle ese espacio fértil al cerebro para que el cerebro no tenga alguna excusa, ¿ya? Con cambiar de identidad, y lo puse entre comillas, me refiero a que es importante que nosotros entendamos, porque queremos creer, por ejemplo, yo voy a empezar a hacer ejercicio, yo quiero lograr sacar masa muscular, por ejemplo, pero en mi mente, que es mi cerebro, que ya está acostumbrado a decir, no, tú no vas a poder, eso no es para ti, entonces yo tengo que empezar a creerme el cuento. Puede sonar muy simple, pero en el fondo lo que queremos de esta forma es que nuestro cerebro empiece a tomar ya el hábito desde lo mental hasta lo práctico. Yo soy deportista, yo soy deportista, yo soy deportista, yo en este minuto, entonces empiezo a imaginar o a sentir ya que eso ya está logrado. De esa manera mi cerebro empieza también ya a estimular unas conexiones neuronales nuevas que asociado con la práctica van a lograr cambios. Entonces, cambiar mi identidad, creer en mi cambio, repetir mi cambio, conversar sobre mi cambio como un hecho, ¿ya? Recordatorios y la organización es fundamental. O sea, si ya sabemos de entrada que un cambio de hábito va a ser algo difícil, va a haber una resistencia desde nuestro cerebro, nosotros tenemos que ponernos ante todos los elementos que pudieran sabotear este proceso. Y ahí está los recordatorios. Ahí está, o sea, si yo voy a estar 2 horas y me propongo estar 2 horas nomás o 1 hora en el computador, tengo que ponerme una alarma, sin excusa, ¿ya? O si yo me voy etcétera, ¿ya? Priorizar claramente que cuando partamos con un cambio de hábito, no intentar irnos encima de todos los cambios de hábitos que se nos ocurran, ¿ya? O sea, vamos de a poquito, entendemos que queremos tener estilos de vida saludables y ahí por eso es tan importante que estos pequeños tips que yo les voy a dar son generales, pero un entrenamiento en salud te va a ayudar y te va a guiar en esto de una manera mucho más profesional, ¿ya? Pero tú igual puedes empezar a poner de tu parte ya con estos pequeños avances y tips que te estoy dejando acá. Entonces, priorizar un elemento, etcétera, cuál es el que es más urgente. Si, por ejemplo, tus cambios tu hábito nuevo no tiene que ver con alimentación ni ejercicio, es fundamental de que tú tengas previamente, o sea, si yo quiero aprender algo, tengo que, ojalá, haber dormido bien, haberme alimentado bien y el ejercicio siempre va a estimular, por ejemplo, mi capacidad cognitiva, tiene millones de beneficios. En general, los pilares siempre tienen que ver con suplir mis necesidades básicas de sueño, alimentación y actividad física, y desde ahí nosotros empezamos a proponernos este cambio.
¿ya? Con el estoicismo me refiero que tiene que ver con una corriente filosófica y no tiene que ver con que pensemos en ello, sino que esta corriente habla sobre, o uno de los puntos es que dice que hay que hacer lo que hay que hacer más allá del placer, porque nosotros a veces como que creemos que todo tiene que tener una retribución o algo placentero detrás. Pero si nosotros queremos en el fondo hacer un cambio de hábito, convertirnos en una mejor versión, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer más allá, a veces ir al gimnasio hasta que lo logremos, o sea, con lata, con flojera, pero eso hasta que logremos que sea un elemento automático en nuestra vida. La idea es automatizar este nuevo hábito, que no nos cuesta, pero en esta etapa va a ser un poco más complicado. Y el reset de dopamina también se los dejo acá como un tips y se los explico acá. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la motivación y está muy relacionada con la adicción también. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alimentación que me cuesta dejar los dulces, la dopamina cada vez que yo como algo dulce, ya, un pic de dopamina. Después yo la me va pidiendo más y más y más y más y más y más y cada vez más para poder tener la misma sensación placentera. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar con las pantallas, con los likes, que es muy en las redes sociales, que me dieron un like y me sentí bien. Pues más, 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 más y así. De manera que mi dopamina, tanto el exceso de dopamina como la disminución de dopamina, tiene que estar en un equilibrio este neurotransmisor. Y entonces, cuando se produce como que el cuerpo se necesita cada vez más estímulos para lograr más esta sensación gratificante que viene detrás de la dopamina y para lograr motivación. Entonces, por ejemplo, si yo en realidad quiero hacer algo después de que ya estoy acostumbrada a vivir con estimulaciones, de que mi dopamina como que necesita estas estimulaciones como el azúcar, las pantallas y cada vez más altas, cuando yo quiera hacer algo que no va a ser tan gratificante para la dopamina, me va a costar más, me va a costar mucho más. Entonces, esto es como influye, el eje de la dopamina va a influir en la motivación, ¿ya? Y en las adicciones. Y ahí hay varios elementos, como por ejemplo los tóxicos, las pantallas, los alimentos, en especial los azucarados. Entonces, para que nuestra dopamina no se encuentre tan estimulada y tan desregulada, está este tema del ayuno de dopamina, que es algo que se está hablando. Igual, actualmente existe evidencia de que influye, sí, de que puede mejorar de alguna forma nuestra motivación y nuestra capacidad cognitiva, si queremos proponernos metas un poco más a nivel profesional y que nos está costando un poquito, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en disminuir todos estos elementos que nos producen esta satisfacción automática muy rápida para que en el fondo nuestra dopamina como que baje su umbral, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, las azúcares, las pantallas, las redes sociales, se habla de estimulación por medio de juegos, claramente algún tipo de licor, drogas, hasta la música muy placentera. Y no se trata de sufrir en esos días, habla de ojalá hacer de 3 a 7 días, ¿ya? Si no se puede de esa forma, igual se puede intentar influir en disminuir estos elementos de manera de normalizar la dopamina. Así que es una propuesta bien interesante que les traigo. Entonces son de 3 a 7 días en el que uno tendría que eliminar estos elementos y dedicarse quizás a leer un libro, estar más tranquilo, salir a la naturaleza, disfrutar con su gente y eliminar todo esto de manera que nuestra dopamina se regule. Y este trae varios beneficios como la capacidad de poder disfrutar de las cosas simples y cotidianas, menos impulsividad, menor tiempo de conductas compulsivas, mayor sensación de felicidad y entusiasmo por la vida y más motivación. Así que interesante esta propuesta que les dejo acá, ¿ya? Que tiene que ver como para que estimulemos nuestra motivación por cosas que son un poquito más difíciles. Otra propuesta que igual les traigo acá como tips y que ya más conocida, todo el mundo sabe que para lograr un cambio son 21 días, viene de este colega, que es un neuropsiquiatra, si no mal recuerdo, y él propuso este método de los 21 días. La verdad es que puede costar más de 21 días, la evidencia después como que se ha contrapuesto un poquito, pero al mismo tiempo la evidencia de sus propios estudios también está validada. Entonces ahí, como siempre, la ciencia tiene diferentes
vista, pero es bastante interesante su propuesta que habla de un método de 21 días en el que nosotros nos propongamos a hacer desde 6 cambios de hábitos chiquititos, pensando en que vamos a lograr 4. O sea, por ejemplo, me voy a levantar temprano, voy a no comer tanta azúcar, etcétera, etcétera. Y pensando que voy a lograr 4. De manera de que de esa forma nosotros también empecemos a crear nuevas conexiones neuronales, etcétera. Y también tiene mucho que ver con el refuerzo positivo de nuestro cerebro del yo puedo, ¿ya? La idea de que estos 4 hábitos, perdón, 6 hábitos, que en el fondo esperando que se van a lograr 4, se hagan de manera no aleatoria en el día, sino que el día se divida en realidad en 2 partes, porque ahí le puse 3, porque la tercera es dormir. La primera es hasta las 2 de la tarde, hasta las 12 de la tarde, donde tenemos el cortisol. Entonces, el cortisol más elevado en la mañana. Entonces, todo lo que significa más complicación al nivel de cambio de hábitos, ponlo en la mañana. Si el gimnasio te cuesta más y todo, en la mañana. Si tienes que hacer un estudio que te da mucha frecuencia, en la mañana. Y lo que es más fácil, como por ejemplo, yo quiero aprender a tocar guitarra, en la tarde. ¿Ya? Entonces tú divides de esa manera por 21 días y la idea es que vayas logrando mínimo 4, ¿ya? Tú te vayas proponiendo eso. Y al mismo tiempo ocupar esta técnica de eliminar hábitos negativos, que les voy a contar ahora, que es muy interesante, y que ocupa, por ejemplo, un hábito negativo para hacer un nuevo hábito. Por ejemplo, si yo me propuse de que no voy a comer tal tipo de dulce, no sé, no voy a comer manjar. Caí en ese hábito, me comí mi manjar, pero en ese minuto enseguida yo agrego un hábito positivo. Entonces, por ejemplo, me terminé de comer el manjar, me siento y yo digo, ya, acabo de caer en este hábito que me había propuesto no hacer, pero voy a poner un hábito enseguida positivo, porque la idea es repoblar convertir un hábito negativo en una estimulación de uno positivo y tiene que ver también con un tema neurológico en donde se produce una alteración en las neuronas que va a usar este primer hábito negativo para repoblar con neuronas nuevas. Entonces, yo me comí mi manjar, por ejemplo, y en ese minuto yo digo, ya, y el hábito positivo que quiero agregar es la meditación. Entonces, voy a meditar cada vez que lo haga 5 minutos. Entonces yo agrego a este hábito que de a poquito va a ir disminuyendo y voy agregando la meditación como nuevo hábito. ¿Ya? Entonces, esas son las propuestas que les traigo respecto a algunos tips a motivarlos a hacer cambios, pero lo ideal es que sean un entrenamiento en salud y al final les voy a explicar un poquito en qué consisten, pero ya entendiendo de que los hábitos no son solamente yo me propongo esto, hay varios elementos y yo aquí les dije algunas propuestas que pueden ayudarlos a complementar quizás este cambio de hábito acompañado por algún profesional. Dijimos que los hábitos lo son todos, todo en realidad, porque podemos disminuir estas enfermedades casi un 80-60%. Así que ahora les traigo igual un poco de recomendaciones generales respecto a este tema del cambio de hábito, porque esto yo les voy a dar información ahora, pero para poder tener este conocimiento y estas metas, idealmente también lo hagan acompañado, ¿ya? Bueno, la medicina del estilo de vida, lo primero que les traigo acá son recomendaciones nutricionales para poder tener una vida saludable. Son recomendaciones generales nutricionales para tener una vida saludable, me refiero en todas las esferas, tanto emocionales como física, etcétera, ¿ya? Y que podamos estar funcionando de una buena manera y logrando nuestras metas. Como ya sabemos, es súper importante que nosotros tengamos una hidratación necesaria diaria, aproximadamente 2 litros diarios, 3 si haces ejercicio. Es súper importante dormir la cantidad de horas necesarias porque en la noche es donde se producen los procesos de integración de los hábitos, donde se produce también el aprendizaje de situaciones del día y donde se regeneran los tejidos. Hagamos ejercicio y bueno, a nivel de alimentación, lo ideal es que nuestra alimentación sea lo menos inflamatoria. Inflamatoria me refiero a que sea lo más natural posible, mientras menos envasados, procesados, ultraprocesados, esta comida de acá no es comida beneficiosa para nosotros. Ojalá nosotros nos alimentemos con estos alimentos que son
2 a 3 frutas en el día, una cantidad de cereales en el día, proteína de origen animal o vegetal, como sea necesario, pero estos alimentos son los que tienen que ser la base de nuestra alimentación, como está acá, ¿ven? Porque esto inflama mucho el cuerpo y nos produce las alteraciones del corazón, las alteraciones de las arterias, las alteraciones hasta del cerebro que nos pueden llevar a tener más ansiedad o depresión, ¿ya? Además que estos alimentos influyen directamente en unas bacterias que están en nuestro colon y que son fundamentales para que nos sintamos bien, para que funcione bien nuestro cerebro, para que podamos digerir de buena manera, ¿ya? Otra recomendación para estos cambios de estilo de vida es hacer siempre actividad física. Mínimo 150 minutos de ejercicio moderado intenso en la semana. Pero eso es lo mínimo. Lo ideal es que todos los días estemos haciendo mínimo 1 hora, ¿ya? O 30 minutos, ¿ya? De ejercicio moderado intenso, ¿cómo lo vamos a saber? Porque el ejercicio intenso no me permite hablar ni cantar y el ejercicio moderado me permite poder hablar, pero no cantar. Así vamos a saber si estamos de verdad pidiéndole a nuestra capacidad de nuestro corazoncito lo justo, ¿ya? El ejercicio en ti tiene muchos beneficios en todas las áreas, no solo para bajar de peso, para nada, porque nos ayuda a potenciar nuestro cerebro, nos ayuda a reducir también enfermedades del área de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, reduce el riesgo cardiovascular, mejora que nuestros huesitos no estén tan débiles, que no tengamos osteoporosis, que lleguemos a una vejez y que no seamos tan dependientes. Nos ayuda a nivel hormonal también, nos ayuda a la digestión, a la inmunidad, a que tengamos una masa muscular que nos permita tener posturas y movimientos que no vayan a producirnos contracturas o dolores secundarios, ¿ya? Otra recomendación, y que ya les había nombrado, tiene que ver con el sueño, porque como les dije, el sueño nos ayuda a poder regenerar. Una recomendación que no les nombré es evitar también los tóxicos, como son el cigarro, las drogas y el alcohol. Todo eso va a afectar a todas las células de nuestro cuerpo. Estas se intoxican, no funcionan bien y eso nos va a limitar en nuestra actividad diaria. La higiene del sueño, ahora es súper común de que hayan problemas del sueño. A mí me toca verlo mucho y a veces tiene que ver porque nosotros tenemos malos hábitos al minuto de irnos a dormir. Por ejemplo, tomamos mucho café, muchas bebidas de estas que traen cafeína, em, y además de que no nos damos tiempo para preparar esta rutina. Entonces, nosotros llegamos, nos acostamos con el celular, con la pantalla, ideal que las pantallas 2 horas antes empiecen a disminuir su luz, empiecen empecemos a cambiar las luces también a unas luces que sean mucho más cálidas, o sea, 2 o 3 horas antes de dormir debe empezar a prepararse el cuerpo para estimular esta melatonina, de que no comamos 2 o 3 horas antes, de que empecemos a tener estas temperaturas agradables, evitar las pantallas, hacernos un masaje, eso es lo principal, ya hay tener una rutina generalmente establecida. Además de evitar estos elementos que lo único que van a hacer es que nuestro cerebro se mantenga estimulado como cigarro o algún otro tipo de infusión que tenga cafeína, ¿ya? Entonces la higiene del sueño es importante cuidar el sueño porque el sueño, como ya les dije, tiene mucha relevancia en todos nosotros. Hasta el hecho de dormir menos puede aumentar el riesgo cardiovascular, ¿ya? Bueno, y lo otro que está, que les traigo acá como propuesta, igual y que viene en base acá a este estudio, que se ve de que el hecho de agregar conductas, en el fondo, que puedan ayudarnos a poder lidiar con situaciones en el diario vivir, como el salir al parque, el estar con nuestra familia, y cada vez hay más evidencia de que esas cosas que pueden sonar muy como poco clínicas, son súper importantes para mantener nuestra salud, para mantener nuestro equilibrio. En este caso les traje el de la meditación, donde se ve de que las personas que logran un hábito de meditar, por ejemplo, 20 minutos diario durante 8 semanas, pueden generar cambios en áreas del cerebro que reaccionan ante el estrés y con eso sentirse menos estresados. Además también de que se ve de que ayuda a los cambios de hábitos. Entonces, si queremos hacer cambios de hábitos, el tener una salud cerebral
que en el fondo nos haga enfocarnos en el presente, en realizar una tarea, va a disminuir áreas cerebrales que van a producir esta resistencia también al cambio de hábito. Por eso lo traje también. Entonces, es importante que hayamos dormido bien, hayamos suplido nuestras necesidades diarias, como yo les dije, nutricionales, de buena manera, que no nos produzcan más ansiedad, que no nos produzcan más nerviosismo, estrés, porque estos alimentos lo hacen, para poder hacer este cambio de hábito, poder tener un cuerpo sano, que nos va a ayudar a también a hacer cambios a nivel cerebral, el ejercicio, poder dormir y poner hábitos, por ejemplo, como la meditación, para poder hacer estos cambios de hábito. Y bueno, el entrenamiento en salud. Ya yo les hablé un poquito de tips de salud, les hablé un poco de tips de cambio de hábito. Y cuando les puse este dibujo del cambio de hábito, hay una parte, dos partes súper importantes que tienen que ver con cómo hacerlo, más allá del deseo, y el tema de la información. En Internet está lleno de información. Y uno se puede, y yo les podría decir, háganlo por ahí, pero la verdad es que no. No, no es recomendable que intenten hacer cambios de hábito sin hablar con un equipo. Ojalá que se encuentre cohesionado y que tengan las mismas directrices y las mismas motivaciones. ¿Por qué? Porque ustedes se van a meter en internet y se van a encontrar con esta información, después esta información, no, hace esto, no, que son 15, que son 20. Y todo es paciente a paciente idealmente, que alguien pueda reconocer tus debilidades, que alguien pueda reconocer tus fortalezas, que alguien pueda poner métodos, metas y objetivos personalizadas a tu situación, no solo lo que leíste en YouTube o en alguna parte, ¿ya? De manera de que haya un equipo capacitado de diferentes áreas que pueda ayudarte, ¿ya? Hay diferentes entrenamientos en salud, en realidad, que son como coach, donde te están ahí estimulando, te están como guiando para lograr tus metas, ¿ya? Y lo ideal es que esto se haga con un equipo multidisciplinario. Nosotros como humana tenemos nuestro propio entrenamiento en salud, que está conformado por mí y otros profesionales, y trabajamos con este equipo multidisciplinario por medio de consejerías, proponemos metas, objetivos, revisamos tu cuerpo físico por medio de un chequeo, y de esa manera podemos ir guiando este cambio con sustento científico, con responsabilidad, y que sea mucho más personalizado, porque como ahí va a haber gente que sabe, tú igual puedes informar, por ejemplo, cuáles son tus dudas, tus preocupaciones, tus miedos, y de esa manera poder resolver y ayudar a tu cerebro a que pueda hacer este cambio, y que disminuyamos todas esas resistencias que va a tener este cerebro para este cambio de hábito. Así que eso es lo que les traía hoy día sobre los cambios de hábito, sobre los entrenamientos en salud. Espero les haya servido, se motiven también a hacer cambios de estilo de vida, siempre ojalá acompañados por profesionales y que tengan una coherencia entre ellos, porque ya vimos que esto es tan importante para prevenir las principales causas de mortalidad, tener un buen pasar y sentirnos bien también, ¿ya? Así que eso, como Humana Consultores, acá la doctora Olate los dejo invitados igual a consultar un poco sobre este programa y a motivarse en realidad a hacer estos cambios de estilo de vida eh, necesarios para poder llevar unos días plenos. Así que muchos saludos. Nos estamos viendo en otro taller. Cuídense. Hasta luego.